Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar por acá con ustedes. Soy el doctor Luis Leonardo Flores Lagunes, soy médico especialista en genética y voy a platicarles acerca del deterioro cognitivo de origen genético. Yo estoy en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México y pues agradecer a los organizadores de este evento la invitación para colaborar con ustedes. Muy bien, pues lo que sabemos hasta ahora de herencia y deterioro cognitivo en razón o las generalidades es que hasta una de cada cuatro personas de más de 55 años tiene un familiar con deterioro cognitivo y esto es una situación preocupante y desbordante para los problemas, para los sistemas de salud. Es un problema para los sistemas de salud y sabemos que el riesgo poblacional acumulado es del 10%, o sea, una de cada 10 personas en el transcurso de la vida van a desarrollar deterioro cognitivo de diferente tipo, ¿no? Pero algunas personas que tienen agregación familiar, pero no cumplen la condición o de haber agregación de tipo mendeliana, esto es de generación en generación, como una herencia autosómica dominante, por ejemplo, o en ocasiones también, en pocas ocasiones, como autosómica recesiva, pues estas personas deben de tener un doble de riesgo que es cercano al 20%. Pero un grupo específico son aquellos que tienen herencia autosómica dominante, esto es, vemos una persona afectada y muchas veces con inicio temprano, y un familiar, un padre o una madre que también tuvieron deterioro cognitivo o demencia propiamente. Y en estas personas, pues el riesgo es del 50%, la probabilidad es considerablemente alta. Aunque son una proporción pequeña, ahora les voy a platicar de algunas formas de deterioro cognitivo desde el punto de vista clínico y cuál es su asociación con riesgo genético, que es lo que sabemos actualmente. Y algunos de estos genes tienen una penetrancia, esto es, las personas que portan la variante genética, cuántos de ellos la desarrollan, es cercana al 95% o para algunos genes es inclusive del 100%. Eh, eh, pero para algunas condiciones también no se conoce con certeza, ¿no? Entonces, esto hace que muchas personas actualmente digan, mi padre o mi madre tuvo demencia y se pregunten, yo tendré ese gen que le causó la demencia, y es importante tener en el esquema de abordaje y de diagnóstico este origen genético, ¿no? Entonces sabemos que el abordaje diagnóstico actualmente para el deterioro cognitivo requiere un perfil metabólico amplio que incluya mediciones de electrolitos, glucosa, función renal, función hepática, mediciones de las células y medición de hemoglobina y las células que pueden indicarnos una infección. También se requiere evaluar la función tiroidea, vitaminas circulantes como vitamina B12, que sabemos que genera un tipo de deterioro cognitivo bien caracterizado. Y en algunos pacientes también el análisis de algunas pruebas específicas de acuerdo a su exposición, como estudio para sífilis, en el caso de neurosífilis, HIV, exámenes toxicológicos, estudios de abordaje para enfermedades inmunológicas como vasculitis, metales pesados, deficiencia de tiamina, eh, 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 paneles de diferentes sitios de cáncer que pueden estar presentándose como un deterioro cognitivo progresivo, radiografías o tomografías del tórax para identificar infecciones o tumores también en este abordaje, o estudios de urianálisis o de identificación de infecciones de vías urinarias como parte del abordaje, ¿no? Porque algunas condiciones pueden ser agudas, otras pueden tender a la cronicidad, particularmente aquellas condiciones que tienen a la cronicidad y además a la agregación familiar son las que tienen o en las que se debe sospechar un componente genético.
Y podemos distinguir entre dos formas de contribución genética, las formas mendelianas y las formas complejas. Las formas complejas son en la gran mayoría de los pacientes, y esto lo vemos del lado derecho de la pantalla, en donde hay una interacción entre el ambiente y los genes, la variación genética individual, y eso eleva el riesgo de una persona o un individuo. Para ello existen grandes esfuerzos de capturar la variación genética con estudios que hoy día se llaman, bueno, que en su momento se llamaban estudios de asociación de genoma amplio, porque no propiamente son genoma completo, sino evalúan la variación como los más común del genoma, como son los SNPs. Y además se toma en cuenta la variación o los factores de riesgo ambientales, ¿no? Y hoy día el producto de eso son los scores de riesgo poligénico, sobre los que vamos a estar escuchando mucho en años venideros, y que van a ser herramientas o tecnología que van a utilizarse convencionalmente. Y del otro lado tenemos, del lado izquierdo, tenemos las enfermedades de un solo gen o mendelianas o monogénicas, en donde una variante genética única o un par de variantes para algunos pocos casos en el mismo gen, y en muy pocas ocasiones también en dos genes diferentes cuando existe herencia génica, pero particularmente para esta situación la mayoría están dadas por un solo gen, y esa mutación solita, esa variación genética solita es la que da origen a la enfermedad, ¿no? De las formas de deterioro cognitivo, la forma más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa lentamente progresiva, caracterizada por la formación de placas neuríticas y hoyos neurofibrilares por el acúmulo del péptido beta amiloide y la proteína tau en regiones bien localizadas. Esto genera que la corteza cerebral disminuya de volumen, se hagan más grandes los ventrículos, y también que la corteza entorrinal y la región del hipocampo disminuya también de volumen y de tamaño por la fisiopatología que está, o las situaciones que están ocurriendo de marañas neurofibrilares de tau y placas de péptido beta amiloide a nivel de las conexiones interneuronales, y que están degenerando el tejido. Entonces, eso hace que disminuya el volumen. De todos los casos de enfermedad de Alzheimer, la mayoría de ellos se presentan, tienen un origen multifactorial o complejo, como el ejemplo de la imagen que les comentaba, y solamente una pequeña proporción, solamente menos del 2%, algunas otras estimaciones son cercanas al 1%, tienen una herencia dominante, y en otros casos hay una agregación familiar de inicio tardío, y esta puede variar entre el 20 al 25%, y también tener en cuenta que un síndrome cromosómico común como el síndrome de Down puede presentar en el transcurso de la condición de estos pacientes, pueden tener un riesgo elevado para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, esta es una mirada global, y particularmente los genes que se asocian con la forma dominante son los tres genes que siguen siendo los más importantes: presinilina 1, presinilina 2 y APP, que es la proteína precursora de amiloide, que corresponde al 11% de los casos de inicio temprano. Estos son los casos que comenzaron antes de los 65 años de edad. Y si tomamos en cuenta de todas las formas de presentación de deterioro cognitivo que semeja por los hallazgos imagenológicos y el curso clínico de la enfermedad, una enfermedad de Alzheimer, pues eso corresponde solamente al 0.6% de todos los casos. Pero hay particularidades acerca de las variantes genéticas, cómo se presentan en las poblaciones, y hay esfuerzos interesantes acerca de cómo se presentan en grupos individuales o regiones geográficas específicas, ¿no? Para la forma multifactorial, o mejor llamada compleja, la heredabilidad es del 60 al 80%. Eso quiere decir que el componente atribuible a la variación genética es del 60 al 80% para que se presente la enfermedad, pero no quiere decir que esa es la probabilidad
de ocurrencia o de recurrencia para una persona. Ese es un esquema de derivado. La heredabilidad es un cálculo derivado del estudio de, en ocasiones, gemelos y en ocasiones personas de una misma familia que son evaluadas a lo largo del tiempo y que, en el que se calcula la varianza y se puede identificar la heredabilidad. Y 25 losis diferentes se han identificado y corresponde esto a la interacción de varios factores. Los factores genéticos son unos, infecciones, factores ambientales, situaciones de riesgo cardiovascular, golpes en la cabeza, el género, el incremento gradual conforme aumenta nuestra edad, son factores que van asociándose al desarrollo de esta condición. Y existe una correlación, para entenderlo de una manera también más esquemática y que remeda pues mucho de lo que se hace en la medicina genómica actualmente, o en la genética clínica o en la genómica clínica, es que existen variantes comunes que confieren un riesgo pequeño y que están distribuidos en muchos genes. De aquí van a salir los estudios de scores de riesgo poligénico, o PRS, que es Polygenic Risk Score, y que así como también existen distribuciones especiales para las variantes en los genes de alta penetrancia mendelianos raros, también existe variación en cuanto a las variantes, en cuanto a la frecuencia de las variantes en las diferentes poblaciones. Así es que, aunque suene muy atractivo utilizar scores de riesgo poligénico muy prontamente, también hay que tener en cuenta que los estudios epidemiológicos tendrían que validarse en nuestras poblaciones no europeas, no asiáticas, que corresponden a toda Latinoamérica, ¿no? Y hay variantes de frecuencia intermedia o de frecuencia baja, pero que tienen efectos intermedios, como el bien conocido el, el alelo 4 de apolipoproteína E, y algunas otras variantes raras que tienen un efecto de riesgo medio, como ADAM10 y los bien conocidos genes que ya les comentaba yo, presinilina 1, presinilina 2 y APP, que son variantes raras que generalmente tienen efecto fundador en una población y que causan la herencia, formas de presentación mendeliana de inicio temprano y de agregación familiar. Y existe también una distribución considerable en cuanto al metabolismo, o a qué funciones tienen estos alelos y estos genes para dar la disfunción, sobre el deterioro o sobre la función neurológica normal, ¿no? Una de las condiciones importantes para sospechar una causa genética es la edad de inicio, y en los casos de inicio temprano, que consideramos menos de 65 años de edad, también se ha hecho el esfuerzo de identificar cómo se presenta esta presentación, cómo se presenta esta edad de inicio, y de lo que más hay son casos de presinilina 1, pero puede haber casos extremos hasta entre los 20 años, y puede haber inicios hasta después de los 70. Es el que más tiene variabilidad, pero sí tiene un promedio de 40 a 50 años más o menos, la presentación, para presinilina 1. Presinilina 2 es de un inicio más tardío. APP tiene una variabilidad también amplia, pero también es cercana al 30 y 60 años de edad. Esas son el rango. Pero puede haber también presentaciones muy tempranas o puede haber presentaciones tardías para cualquiera de ellos. No, la edad no es una discriminación específica para cualquiera de los genes. Los algoritmos que se han utilizado no son concluyentes, y la edad de inicio pues, puede ser un componente importante para sospechar una causa genética, pero no para discriminar entre el gen entre uno y otro. Y la mayoría de los casos son de presinilina 1. Entonces, si nosotros vamos a abordar un paciente con una causa genética, pues si contemplamos estos tres genes y sospechamos que es una presentación de enfermedad de Alzheimer, pues estaremos muy adelantados en identificar la causa. Pero aún así hay que tener en mente que 20 a 40%, 2 o 4 de cada 10 casos, no les vamos a encontrar una alteración genética a pesar de que tengan un inicio temprano, ¿no? Y eso hay que asesorarlo y hay que explicarlo en la consulta antes de hacer la prueba genética. ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica de la demencia
hereditaria por Alzheimer. En Latinoamérica se contemplan, les decía yo que el promedio es del 10% o inclusive en algunas poblaciones este promedio baja hasta el 3%. Pero en Latinoamérica el rango es amplio, medianamente amplio, pero también la prevalencia del 12% es muy alta. Es de las prevalencias más altas por regiones que se tiene registro, y particularmente los países con mayor riesgo de familiares para formas hereditarias de demencia son, en primer lugar, Colombia y en segundo lugar, México. Y de ahí el resto de países del cono sur, y particularmente también las islas del Caribe tienen una agregación especial por efecto de variantes fundadoras que se han heredado de generación en generación. Y estos son los familiares en riesgo por regiones geográficas, y esto pues es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un abordaje por región, ¿no? Y quizá en algunos lugares pues es solo porque no se tiene información al respecto, como entre los países que comunican México con Colombia. Y algunas variantes que causan las formas de demencia hereditaria, Alzheimer, pues tienen una distribución específica. Algunos países, como mismo Colombia y México, tienen más de una variante que la está causando por efecto fundador en las regiones. En este artículo en el que contribuimos a la descripción de variantes genéticas de población mexicana, vemos que la distribución en el país tiene esta categorización de sureste, noreste, centro de la República y regiones específicas como el Bajío, esta zona específica del país, en donde encontramos una variante o un par de variantes con mucha más frecuencia, y también cuando nosotros vemos en consulta a alguno de estos pacientes, pues sabemos qué variante podemos pedir específicamente. Si se tiene el estudio por variante, por análisis de mutación dirigida, pues podemos utilizar un ensayo genético de menor costo en lugar de utilizar un ensayo más costoso, ¿no? Dependiendo del origen étnico, del origen geográfico de este individuo, ¿no? Y estas variantes patogénicas que se han identificado en México se localizan en los exones 5, 6 y 7, y también en el 12, y son variantes que están presentes en poblaciones de ancestría no bien reconocida, pero que son personas de regiones específicas, como les mostraba, y que tienen poca movilidad posiblemente, aunque pues podemos discriminar de acuerdo de dónde vengan las personas. Pero si sabemos que tiene una presentación clínica amnésica, pues podemos pensar que se trata de cualquiera de las variantes, pero si tiene una presentación conductual, pues podemos sospechar de algunas de las dos variantes reportadas. En esta tabla también, esta tabla está recortada, pero viene información de variantes de países como ustedes, Colombia y otras regiones de Latinoamérica, para quienes estén interesados en revisar este tipo de variantes que se han presentado. Ahora, la otra forma de deterioro cognitivo que les quiero platicar es la demencia frontotemporal, que es un síndrome clínico también neurodegenerativo con alta heterogeneidad, que afecta las regiones frontal y temporal bilateral del cerebro, y tiene dos formas de presentación: la variante conductual y la afasia primaria progresiva. La afasia primaria progresiva se divide en otros subtipos, pero esta condición es es un diagnóstico un poco más complejo que la enfermedad de Alzheimer, aunque la enfermedad de Alzheimer obviamente tiene sus complicaciones para el diagnóstico. Esta sobrelapa su fenotipo con alteraciones o enfermedades psiquiátricas. Entonces, muchos psiquiatras van a estar viendo a estos pacientes, y algunos pues podrán o deberán sospechar este tipo de condición
por la historia familiar de ellos, ¿no? La epidemiología esta es la segunda forma de demencia más común en menores de 65 años. Se presenta de 1 a 4 por cada 100,000 personas y el inicio promedio es entre los 45 y los 65 años y tiene una presentación clínica muy característica, pero generalmente cuando ya se logra hacer el diagnóstico, cuando la persona ya tiene los datos de deterioro cognitivo global y motor, déficit motor, alteraciones de la alimentación, movimiento de evolución y en esa situación el diagnóstico pues quizá ya es un poco tardío y cambia un poquito la manera en la que lo podemos sospechar, pero si inicialmente solo sospechamos de degeneración neurológica y deterioro cognitivo y podemos acceder a una imagen, hay que tener en mente esta como una condición que puede presentarse. Y los criterios diagnósticos clínicos aumentan la posibilidad de lograr un diagnóstico neuropatológico, aunque no siempre es posible en todas las instituciones, pero identificando que la incidencia, el inicio es insidioso, perdón, y la progresión es gradual, esta temporalidad de la forma de presentación de la enfermedad es muy importante y se utiliza como exclusión si la persona tiene un déficit explicado por una condición psiquiátrica, aunque también las condiciones psiquiátricas son en ocasiones situaciones de exclusión, y los biomarcadores de otra forma neurodegenerativa, pues también nos pueden cambiar el diagnóstico, pero siempre hay que tener en mente la demencia frontotemporal como un posible diagnóstico. 40% de estas demencias frontotemporales tienen un patrón de herencia autosómica dominante, esto es, vemos familiares de primer grado afectados, y tienen antecedentes de otros familiares con demencia o enfermedades psiquiátricas o síntomas motores, y 6% de los casos en los que no hay antecedentes, aún sin antecedentes es posible identificar una variante genética porque algunas de ellas pueden ser nuevas, pueden ser de novo, o en algunas situaciones la variante no tiene la penetrancia completa para desencadenar la enfermedad o los familiares fallecieron tempranamente y no lograron desarrollar la enfermedad propiamente, ¿no? El 60% de todos estos casos de demencia frontotemporal se deben a C9 OR72, MAPT y granulina. Y hay otra lista de genes que son menos frecuentes y que son prácticamente algunos de ellos casos únicos o dos o tres familias reportadas, por ejemplo, como para TBK1. Pero son parte del abordaje, son variantes o son genes que deben de analizarse e investigarse su presentación también en la demencia frontotemporal cuando se hace el diagnóstico, ¿no? Y aquí para mostrarles en esta tabla que hasta el 50% en algunas poblaciones, pero europeas, por ejemplo, Estados Unidos y es raro en Asia, tienen esta presentación de C9orf72 y otras, y es importante distinguirla porque debe de analizarse con una técnica diferente de la que se puede utilizar por un panel genético de secuenciación, por ejemplo, ¿no? En donde sí en donde podemos hacer el análisis haciendo un panel de secuenciación masiva o un exoma clínico o la estrategia que se requiera de acuerdo al caso individual. Pero C9orf72 es un tipo de presentación genética diferente y a eso hay que tomarlo en cuenta. Y este es un mapa de la localización global de la expansión de C9orf72. Globalmente corresponde al 42% de todas las demencias frontotemporales de origen genético y de ahí le sigue granulina y MAPT en frecuencia, pero si se dan cuenta, este mapa contempla algunos países de Europa, Asia, Estados Unidos y algunas regiones de Sudamérica, como Brasil y Argentina, perdón, Chile, pero no contempla el análisis o no existen estudios publicados sobre población mexicana y por eso nosotros estamos trabajando en esta investigación de C9orf72 y voy a platicarles un poco acerca de ellos. Ya les decía que es la causa más frecuente de DFT,
para esclerosis lateral amiotrófica también corresponde al 23%, porque algunas personas pueden tener los dos datos clínicos, como les voy a enseñar en un siguiente árbol genealógico, y tiene una clínica bien identificable con una forma de variante conductual o de FT eh, que, eh, que comparte características con enfermedad de motoneurona o francamente esclerosis lateral amiotrófica, parkinsonismo o en ocasiones psicosis de inicio tardío. La imagen también es muy característica y la neuropatología también se puede discriminar cuando se tiene acceso a ella. También se conoce que si los síntomas principales son de esclerosis lateral amiotrófica, la supervivencia disminuye, como ocurrió con uno de los casos que voy a comentarles. El gen se localiza en el cromosoma 9 y este es el repetido de 4 Gs, 2 Gs en la región no codificante, y el rango normal es de 2 a 23, más de 60 es un rango patogénico o ya propiamente de la enfermedad, y los mecanismos fisiopatológicos son diversos y están en estudio, y la penetrancia no ha sido establecida completamente, ¿no? Se refiere, estas variantes genéticas son expansiones dinámicas porque pueden expandirse y pueden contraerse en diferentes generaciones. Lo que conocemos actualmente sobre la fisiopatología son 3 mecanismos: la pérdida de función porque el transcrito de C9 tiene algún rol en la autofagia, en la endocitosis, y cuando falla no controla estos mecanismos, o también el secuestro de focos de RNA intranucleares o intracitoplasmáticos en los que se secuestra proteínas o transcritos o RNAs. Y también existe la formación de dipéptidos de neurodegenerativos que también generan inflamación neurológica, neuroinflamación en sistema nervioso central sostenido y progresivo y en sistema nervioso periférico, que da los síntomas motores, ¿no? De lo que hemos hecho nosotros hasta ahora es evaluar estos 7 pacientes con demencia, algunos de ellos frontotemporal clínicamente, otros de ellos con demencia clínicamente única como presentación. Y hemos analizado tanto a hombres como a mujeres. Estas son las edades a la toma de muestra, no la de inicio del deterioro cognitivo. Y en algunos casos, pues sospechamos que sí pudiera ser una forma de C9orf72, pero los alelos resultaron normales. Y solamente uno de ellos, un varón de 68 años que tiene demencia frontotemporal, historia familiar positiva, ahora les enseño el árbol genealógico, era positivo. Solo que este paciente es uno de origen suizo y pues no representa en realidad a la población mexicana mestiza, ¿no? Pero este es el árbol genealógico de esa familia, en donde él fue el que acudió a la consulta, inició la demencia a los 50, a los 68 le hicimos la prueba, tiene un hermano con demencia y debilidad muscular que empezó a los 69 años y un padre que había fallecido por la esclerosis lateral amiotrófica en 1977 a los 59 años, ¿no? Y los otros hermanos, pues al parecer en este momento son sanos y las hijas no han podido testearse por razones individuales que no consideran en este momento hacer la prueba, ¿no? Pero es lo que logramos es tener el análisis genético para C9orf72 para población mexicana y analizar pacientes con formas de presentación de demencia frontotemporal y agregación familiar también de demencia para lograr el estudio individual y genético de pacientes mexicanos. Quiero agradecerles por su atención en esta plática sobre algunos de los trabajos sobre demencia hereditaria que hemos realizado hasta ahora. Les dejo mi correo electrónico y mi teléfono de contacto para cualquier duda individual o cualquier propuesta de trabajo y colaboración, y estaré muy agradecido de recibir dudas y comentarios.